Hay juegos que salen mal y luego están los que salen sin terminar. Proyectos con prisas, recortes y decisiones cuestionables que llegaron a las tiendas cuando aún necesitaban meses u años de trabajo. Hoy vamos a recorrer algunos de los casos más claros de juegos que nunca deberían haber salido así. Y todo comienza con Fallout 76, un juego que simboliza perfectamente la idea de lanzar algo sin terminar confiando en arreglarlo más adelante. Bethesda venía de años de éxito con Fallout 3 y Fallout 4, y pensó que podía permitirse experimentar sin demasiados riesgos. El problema es que ese experimento llegó antes de estar listo. Para empezar, Fallout 76 nació como un proyecto pensado para reutilizar Fallout 4. El motor, las animaciones, el gameplay y hasta muchas físicas eran prácticamente las mismas, pero el juego quería hacer algo para lo que ese motor no estaba preparado: un Fallout online, persistente y compartido con otros jugadores. Bethesda no tenía experiencia real en juegos multijugador de este tipo, y eso se notó desde el primer día. El netcode era inestable, había lag constante, bugs que rompían misiones y errores absurdos que parecían de una beta cerrada, no de un lanzamiento completo. A esto se le sumó una decisión clave que terminó de hundir el estreno: lanzar el juego sin NPCs humanos. Bethesda pensó que los jugadores llenarían ese vacío con interacciones entre ellos, creando historias emergentes. Sobre el papel sonaba interesante, pero en la práctica el mundo se sentía vacío, frío y sin alma. Luego está el tema del calendario. Fallout 76 salió en 2018, en plena carrera por mantener franquicias vivas y generar ingresos constantes. Retrasar el juego habría sido lo lógico, pero Bethesda apostó por sacarlo cuanto antes y arreglarlo después: el famoso enfoque live service. Y para rematar, el lanzamiento vino acompañado de polémicas externas, con ediciones coleccionistas engañosas y una tienda mal implementada, lo que terminó de romper la confianza de la comunidad. Pasamos a eFootball 2022, donde Konami decidió romper con todo de golpe. Veníamos de años con Pro Evolution Soccer, una franquicia clásica con defectos, sí, pero con una base sólida. De repente Konami decidió romper con todo, cambiar de nombre, pasarse al modelo free to play y reconstruir el juego casi desde cero. El problema es que lo hizo con prisa y sin tener el producto listo. El primer gran error fue el cambio de motor. Konami abandonó el Fox Engine, que dominaban bastante bien, para pasarse al Unreal Engine. Sobre el papel sonaba genial, pero en la práctica el equipo no tenía aún la experiencia necesaria con ese motor para un juego de fútbol tan exigente en animaciones, colisiones y respuestas al control. El resultado fue un desastre técnico: animaciones rotas, jugadores que parecían de plastilina, caras deformadas, físicas absurdas y una sensación constante de que el juego estaba en fase alfa. A esto se sumó un lanzamiento incompleto a propósito. eFootball 2022 salió sin modos básicos que cualquier jugador esperaba. No había ligas offline completas, no había modo Master League en el lanzamiento, y muchas opciones clásicas brillaban por su ausencia. Konami vendió el juego como una plataforma que iría creciendo con el tiempo, pero lo que los jugadores recibieron fue algo muy básico, casi un tutorial largo con partidos amistosos. Seguimos con Street Fighter V, que salió al mercado pensando casi exclusivamente en el competitivo. Capcom venía de una etapa complicada económicamente y necesitaba que Street Fighter volviera a ser relevante cuanto antes, tanto a nivel de ventas como en la escena competitiva. Para empezar, el juego llegó increíblemente recortado de contenido. No había modo historia, algo impensable incluso para muchos fans clásicos del Versus. El modo arcade tampoco estaba disponible de salida, y las opciones offline eran muy pobres. Básicamente, Street Fighter V parecía pensado casi en exclusiva para jugar online, como si fuera una beta enfocada a torneos, dejando de lado a una gran parte del público que juega solo o de forma casual. El online, que era el pilar del juego, tampoco funcionaba bien. Los servidores eran inestables, había lag constante, y el sistema de emparejamiento fallaba más de lo que acertaba. En un juego de lucha donde cada frame importa, esto era letal. Capcom también apostó fuerte por el modelo de actualizaciones constantes, y la idea era clara: lanzar una base mínima y luego ir añadiendo personajes, modos y mejoras con el tiempo. Sobre el papel podía funcionar, pero el contenido inicial era tan escaso que daba la sensación de estar pagando por un producto a medio hacer. Y ahora damos el salto a 007 Legends, un título claramente condicionado por una fecha.
Activision quería celebrar por todo lo alto el 50 aniversario de la saga en el cine y necesitaba que el juego estuviera en las tiendas sí o sí en el 2012. El problema es que el calendario mandó más que la calidad. El desarrollo fue caótico desde el principio. Eurocom, el estudio encargado, tuvo que crear un juego que repasara varias películas clásicas de Bond con estilos, épocas y tonos muy distintos. Eso ya era complicado de por sí, pero además tuvieron que adaptarlo a la estructura de un shooter moderno en primera persona, muy influenciado por Call of Duty, algo que no encaja del todo con el espíritu de la saga. El resultado fue un diseño poco cohesionado, como si fueran niveles pegados con cinta adhesiva, y el tiempo fue el mayor enemigo. El juego tenía que salir antes del estreno de Skyfall, y no había margen para retrasos. Muchas mecánicas quedaron a medio hacer, la IA era muy floja, los tiroteos se sentían poco pulidos, y el sigilo, que debería ser la clave en un juego de James Bond, estaba completamente desaprovechado. El modo historia, que debería haber sido el plato fuerte, se sentía apresurado. Las misiones avanzaban sin ritmo, con objetivos poco claros y situaciones repetitivas. En lugar de sentirse como una experiencia cinematográfica, parecía una sucesión de niveles genéricos con la marca 007 por encima. Y aquí entramos en el extremo con Big Rigs Over the Road Racing, un caso casi surrealista. Este es el ejemplo perfecto de un juego que no estaba acabado porque literalmente parecía que nadie lo había terminado. No es que saliera con bugs, es que salió roto a un nivel casi histórico y aún así llegó a las tiendas. El juego fue desarrollado por Stellar Stone y publicado por Game Melee Publishing, una compañía conocida por sacar juegos baratos, rápidos y sin demasiados controles de calidad. El objetivo no era hacer un buen juego de camiones, era colocar algo en las estanterías aprovechando el tirón del género. Desde el primer minuto se nota que el desarrollo estaba incompleto. La IA de los rivales no funciona, directamente no se mueven. Puedes empezar una carrera y el otro camión se queda quieto para siempre. Las colisiones están rotas, atraviesas edificios, puentes y montañas como si no existieran. No hay físicas reales, no hay límites en la velocidad, y el camión puede acelerar infinitamente marcha atrás, convirtiéndose en una especie de misil absurdo. Muchas funciones básicas nunca se terminaron, los objetivos no se activan correctamente, algunas rutas no se pueden completar, y el juego ni siquiera reconoce cuando has ganado una carrera. El famoso mensaje de "You're winner" resume perfectamente el nivel de acabado del título. No es un fallo puntual, es la prueba de que el juego se lanzó sin pasar por una fase real de pruebas. ¿Y por qué salió así? Porque nadie quiso parar el proyecto. Cancelarlo habría sido perder dinero, y terminarlo bien habría requerido tiempo y presupuesto que no estaban dispuestos a invertir. Game Melee optó por lanzarlo tal cual estaba, confiando en que pasara desapercibido entre otros juegos de PC. Después llegamos a Metal Gear Solid 5, un caso distinto. El desarrollo de Metal Gear Solid 5 fue larguísimo y carísimo. Kojima Productions se obsesionó con hacer el Metal Gear más ambicioso de la saga, un mundo abierto enorme, libertad total de enfoque, sistemas profundísimos y una narrativa más fragmentada y madura. El problema es que el proyecto se le fue de las manos. El presupuesto se disparó, el desarrollo se alargó más de lo previsto y Konami empezó a perder la paciencia. Mientras Kojima quería seguir puliendo y ampliando el juego, la empresa quería cerrar el grifo y lanzar el producto cuanto antes. En medio de todo esto llegó el conflicto interno. Konami decidió cambiar su estrategia, centrarse más en móviles, pachincos y proyectos menos costosos, y Kojima pasó de ser su estrella a convertirse en un problema. El resultado fue un ambiente tóxico que acabó con su salida del estudio. Metal Gear Solid 5 se convirtió básicamente en un juego terminado sin su creador al mando en la recta final, y eso se nota sobre todo en el capítulo 2. La historia se vuelve extraña, repetitiva y claramente incompleta. Misiones recicladas, tramas que se insinúan pero no se desarrollan, y un cierre narrativo que deja más preguntas que respuestas. El famoso episodio 51, que iba a cerrar de verdad la historia con Ellie y el Metal Gear Salentropus, que nunca llegó al final del juego. Existe material conceptual e incluso escenas animadas que demuestran que ese contenido estaba planeado pero se quedó fuera. Y el juego salió así porque Konami decidió que el juego ya era suficientemente bueno para vender aunque no estuviera completo. Y tenía razón en una cosa, a nivel de gameplay Metal Gear Solid 5 es una obra maestra. El sigilo, la libertad, la IA y los sistemas emergentes son de lo mejor que se han hecho jamás. Pero Metal Gear no es solo jugar bien, también es narrativa, personajes y cierre emocional.
Continuamos con Assassin's Creed Unity, víctima directa del modelo anual de Ubisoft. En 2014 la saga Assassin's Creed se había convertido en una máquina que tenía que lanzar un juego sí o sí cada año, y Unity fue víctima directa de ese modelo. Ubisoft quería que Unity fuera el gran salto técnico de la franquicia en la nueva generación, PS4 y Xbox One. Nuevo motor, París recreado a casi escala real, multitudes con cientos de NPCs en pantalla, animaciones más complejas y un sistema de parkour renovado. El problema es que todo eso se intentó hacer al mismo tiempo y sin el tiempo necesario para pulirlo. El juego era demasiado ambicioso para el plazo que tenían. El resultado fue un lanzamiento desastroso a nivel técnico. Bugs por todas partes, personajes sin cara, animaciones rotas, caídas de frames constantes y misiones que se rompían sin motivo. El multijugador cooperativo, que era una de las grandes apuestas de Unity, tampoco ayudó. Las conexiones fallaban, las partidas se caían y muchísimas misiones cooperativas eran inestables. En lugar de ser un añadido divertido, se convirtió en otro foco de frustración. Todo esto reforzó la sensación de que el juego se había lanzado sin terminar de integrar bien sus sistemas. Y claramente Ubisoft no quiso retrasarlo, porque retrasar Unity habría significado romper la cadena de lanzamientos anuales, afectar a inversores y admitir que el modelo estaba fallando. Así que se lanzó con la idea de arreglarlo a base de parches. Y fue exactamente lo que pasó. Meses después, el juego estaba mucho más estable, y se podía disfrutar como la experiencia que siempre debió ser. Más atrás en el tiempo aparece Superman 64, donde las prisas, las limitaciones técnicas y una licencia mal gestionada dieron lugar a un juego claramente inacabado. El juego empezó con una idea mucho más ambiciosa. Titus Interactive quería hacer un juego de Superman en 3D que se sintiera potente, con libertad para volar, combates variados y una historia más cinematográfica. El problema es que DC impuso condiciones muy duras. Superman no podía matar a nadie, no podía usar ciertas habilidades libremente y había que mantener una imagen muy correcta del personaje, y eso limitó muchísimo el diseño jugable desde el principio. A eso se sumó el mayor enemigo del proyecto, el tiempo. El resultado y el desarrollo fue caótico y lleno de cambios. El motor no estaba preparado para mover una ciudad grande con vuelo libre en Nintendo 64, así que el rendimiento era terrible. Para ocultar las caídas de frames y los problemas técnicos, el estudio añadió la famosa niebla espesa que reducía la distancia de dibujado. No era una decisión artística, era una solución desesperada. Muchos sistemas nunca se terminaron. El combate era tosco, era repetitivo y sin impacto. Las misiones se sentían confusas, mal explicadas y mal estructuradas. Los famosos niveles de anillos existen porque eran fáciles de implementar y no exigían una IA compleja ni físicas avanzadas. Básicamente eran relleno para llegar al final del juego sin tener que arreglar problemas más profundos. Ya en tiempos más recientes pasamos a Five Nights at Freddy's Security Breach, que quiso crecer demasiado rápido. Five Nights at Freddy's siempre había funcionado con ideas sencillas, espacios pequeños y mecánicas muy controladas. De repente Security Breach dio el salto a un mundo grande, abierto, en 3D y con libertad total. Y ese cambio fue demasiado grande para el estudio en ese momento. Steel Wool Studios pasó de diseñar experiencias muy guiadas a construir un enorme centro comercial lleno de rutas, sistemas de sigilo, persecuciones y eventos dinámicos. El problema es que todo eso se montó sobre un Real Engine con plazos ajustados y muchísima presión por lanzar el juego en plena campaña navideña. Retrasarlo más habría sido perder ventas clave, así que se optó por sacarlo y arreglarlo después. El resultado fue un lanzamiento muy roto, bugs, caídas de rendimiento incluso en PlayStation 5, tiempos de carga eternos y errores que rompían la progresión. La historia también sufrió recortes claros. Security Breach da la sensación de que falta contenido narrativo, tramas que se insinúan pero no se desarrollan, personajes con mucho potencial que aparecen y desaparecen sin explicación, y finales que parecen montados con prisa. Con el tiempo se descubrió que había secciones eliminadas y diálogos recortados, lo que refuerza la idea de que el juego no llegó a completarse como estaba planeado. Con el paso de los meses, Security Breach mejoró mucho, se corrigieron bugs, se optimizó el rendimiento y se lanzó contenido adicional como el DLC Ruin, que mostró cómo el juego debería haberse sentido desde el principio.
Y cerramos el vídeo con Spyro Enter the Dragonfly, un ejemplo claro de cambio de estudio y plazos imposibles. Después del éxito brutal de la trilogía original en PS1 con Insomniac, Universal quiso seguir explotando a Spyro, pero sin el equipo que realmente entendía al personaje, y ahí empezó el problema. El desarrollo pasó a manos de Check Six Studios, un estudio pequeño y sin experiencia previa con la saga. Además, el juego se desarrolló en plena transición de PlayStation a PlayStation 2, lo que ya de por sí complicaba todo. El equipo tuvo que aprender una nueva consola, nuevas herramientas y un nuevo motor mientras intentaba cumplir plazos imposibles. El tiempo asignado al proyecto fue ridículamente corto para un plataformas 3D de ese tamaño. La idea original era mucho más ambiciosa: mundos más grandes, más dragones, más desafíos y un sistema de aliento elemental más profundo. Pero conforme se acercaba la fecha de lanzamiento empezaron los problemas. Niveles enteros se eliminaron, mecánicas se simplificaron y el contenido se redujo a lo mínimo para que el juego pudiera completarse. Aún así, ni siquiera dio tiempo a pulir lo que quedó. El resultado fue un juego lleno de problemas técnicos. El mundo se sentía vacío y repetitivo, muy lejos de la magia de los juegos originales. La falta de pulido era tan evidente que muchos jugadores notaron desde el primer minuto que algo no estaba bien. Por eso quedó marcado como uno de los puntos más bajos de la saga, no por odiar a Spyro, sino porque se notaba que el dragón necesitaba muchos meses más de desarrollo. Y al final, algunos de estos juegos consiguieron levantarse a base de parches, otros quedaron marcados para siempre, pero todos comparten esa sensación de oportunidad perdida, porque detrás de cada uno había ideas, talento y potencial, pero el reloj y las decisiones empresariales pudieron más. Así que si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas, y dime qué otros juegos les pasó exactamente lo mismo, ya que me leeré todos los comentarios y los añadiré para una segunda parte. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.